Buenas, hoy vamos a hablar de la sustracción internacional de menores. Nuestro grupo está compuesto por Melissa Gutiérrez Rodríguez, Cristina Vega Calderón y mi persona, Carlos Daniel Jiménez Bolaños. Em, Antes de empezar a hablar de la sustracción de menores, tenemos que hablar de un poco del contexto en el que se da esta situación. Y es que la realidad de nuestro mundo es que vivimos en un mundo globalizado, donde muchas personas de diferentes nacionalidades conviven y estas en algún momento muchas llegan a formar familias que por alguna u otra razón quieren miembros de nacionalidades o incluso que familias de una sola nacionalidad, pero cuyos miembros se ven forzados a viajar a otros países en busca de trabajo o entre otras razones. Todo esto genera problemas, sobre todo a la hora que hay problemas en la familia, normalmente separaciones, en las cuales habrá situaciones sobre la custodia de los hijos, habrán desacuerdos y nuevamente los deseos de uno o de ambos custodios del menor de llevárselo a su país o al país en el que están viviendo. En ese contexto, entonces empieza la sustracción de menores, un delito que consiste en que alguien, sea un progenitor, que no es custodio, o miembros de la familia, o incluso personas afines, por alguna razón trasladen al menor de manera ilegal, fuera del ámbito de la persona que tenga la custodia del menor en el momento. Y para nuestro caso, sea este elemento internacional, cuando este ámbito del custodio está en otro país del que fue llevado este menor. Entonces entra que no es la sustracción. Y queremos hacer esta diferencia porque es muy fácil entrar en errores. La sustracción de menores es cuando un familiar o miembro de la familia o allegados transportan ilegalmente al menor. No es un secuestro, no es un acto por la fuerza, es un simple traslado. Esto es importante porque son figuras distintas, penalmente se persigue de formas distintas, los tratados incluso lo manejan distinto y en general es necesario. En Costa Rica, eh, la figura de la sustracción de menores, primero, es reconocida, pero el nivel legal no existe mucho sobre lo que serían descripciones del tema. Y de hecho, una de muy pocas menciones es en el Código Penal, que efectivamente establece la sustracción y sus respectivas penas y las personas que pueden ser consideradas eh, posibles generadores de este delito. Pero en general, en Costa Rica, lo que más ha tratado el tema de la sustracción de menores es la jurisprudencia. Y para ello nos vamos a centrar en estas dos sentencias primeramente, antes de entrar en los temas internacionales, solo para conseguir tener claridad sobre lo que es el delito en sí. Empezamos con la de la sentencia número 17 del 15 de enero de 1997, hecha por el Tribunal de Casación Penal, la cual establece eh, qué es lo que se protege en estos casos. Y este caso fue, de hecho, un caso internacional porque un menor traído desde los Estados Unidos.
por la madre, que no quería entregar al hijo. Entonces, entre los temas que se tuvieron que definir y con base en los tratados internacionales fue qué bien se estaba poniendo en riesgo. Entonces entraron los derechos del niño, sobre todo los derechos familiares en cuanto a los derechos de la familia, la derecho de ver a sus padres. Y también lo que se reconoce es que como derechos familiares también tienen derechos los padres, los tutores y todos estos, porque lo que más se protege en este caso es la custodia. Es el verdadero bien que se protege en todo este caso. Y luego vamos a esta otra sentencia, la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, que aunque es un caso nacional, nos respalda la figura de qué es lo que se protege, que es esta custodia, y la enmarca en una separación vital, que es otro tema, que es la patria potestad, que es un tema polémico porque han habido confusiones, sobre todo en que antes o aún a veces se da que la ley y los juzgados protegen solo la patria potestad de uno de los cónyuges, pero no es así. Se protege la custodia que tienen ambos como padres del menor. Ok, entonces lo siguiente que debemos analizar son las formas de sustracción de menores, porque en realidad no existe una, sino dos formas en que esta acción se puede llevar a cabo. La primera es el transporte, en la cual un cónyuge saca ilegalmente al menor del país en donde está aquel que tenga la custodia. Mientras que la otra forma de llevar a cabo este delito es que el menor fuera transportado legalmente hacia otro país, pero a la hora de que deba regresar, estos no desean no devolver al menor a su país de origen o al país donde está viviendo la persona titular de la custodia. La restitución internacional está directamente relacionada con el interés superior de la persona menor de edad por cuanto evita los efectos nocivos que el transcurso del tiempo pueda generarle en su vida. Es importante mencionar que su fin en el contexto de sustracción internacional de menores consiste en que se respete y garantice de manera prioritaria el pleno ejercicio de sus derechos, que en el convenio de 1980 de La Haya, este derecho consiste en no ser trasladado o retenido ilícitamente y asimismo de visitar a su padre o madre conviviente. También tendrá derecho a un debido acceso a la justicia, comenzando por el juez competente para determinar cuál es su interés superior en casos de conflictos interparentales. Entonces, lo anterior determina que el derecho del niño es prevalente por encima de los adultos en disputa y permite la inmediata reinstitución para que sea el juez de la residencia habitual de la persona menor de edad quien decida sobre el fondo de custodia y visita. Este interés superior de la persona menor de edad tiene su expresión a la vez como principio de interpretación del derecho en el caso concreto de restitución internacional de menores, o también como un principio de integración en caso de vacío en el ordenamiento jurídico. Ahora, en cuanto a su mención en algunos instrumentos jurídicos relevantes, cabe acotar primeramente que no se quiso introducir per se el concepto de interés superior de la persona menor de edad en el convenio de La Haya de 1980, porque la experiencia indicaba que este principio podría llevar muchas veces a que los jueces del Estado
al que había sido llevado ilícitamente la persona menor de edad indebidamente resolvieran eh, sobre la cuestión de la guarda y generalmente se la daban a la persona sustractora. Sin embargo, esto no significa que el convenio ignore el paradigma social que proclama la necesidad de tener en cuenta el interés de los menores, sino que por el contrario, en su preámbulo, los estados firmantes declaran estar profundamente convencidos de que el derecho del niño o la niña es de una importancia primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia. Y justamente esta convicción les ha llevado a elaborar el convenio deseosos de proteger al menor en el plano internacional contra los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícita. Ahora, con respecto a otros artículos en específico, tenemos el número 13, el cual eh, determina que la autoridad judicial o administrativa podrá negarse a la restitución si se comprueba que la persona menor de edad se opone a esta y que tiene un grado de madurez suficiente para poder tomar en cuenta su opinión. Igualmente tenemos el artículo 12 del mismo cuerpo normativo, el cual condiciona esta restitución a que quede demostrado que la persona menor de edad ha quedado integrada a este nuevo ambiente. En ese mismo sentido, el artículo 20 del Convenio de la Haya establece que la restitución quedará sujeta a que lo permitan las libertades fundamentales y la protección de los derechos humanos. Por último, tenemos la Convención Interamericana sobre el tema que establece que si la restitución de la persona menor de edad significa un riesgo grave físico o psíquico, el Estado requerido podrá oponerse a la misma. Ahora, en cuanto a la normativa interna, si bien en Costa Rica no se tiene un procedimiento específico, pudimos constatar que en las sentencias en las que se invocan los principios procesales que contiene el Código de la Niñez y la Adolescencia en específico, en los artículos 107 y del 113 al 115. También existe un protocolo para las actuaciones para las comunicaciones judiciales en asuntos de derecho de familia, el cual es usado por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia. Y también próximamente se va a aprobar va a entrar en vigencia el Código Procesal de Familia, el cual de sus artículos 303 al 312 trata el tema de la restitución internacional de menores a detalle. Esto va a implicar que Costa Rica entre a esa categoría de países que han implementado una normativa específica y que por ende van a mostrar unas mejoras en este proceso de restitución internacional de menores, que normalmente el problema está en las comunicaciones. Igualmente es importante mencionar que la autoridad central para el caso de Costa Rica va a ser el Patronato Nacional de la Infancia. Otra cosa importante es que la competencia está adjudicada al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia en primera instancia. Sin embargo, en segunda instancia, estará a cargo del Tribunal de Familia. Ahora les voy a hablar de los principales tratados y convenios que cubren el tema de la sustracción de menores a nivel internacional. Y empezamos por el más general, que es la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, el cual es importante porque, en primer lugar, nos dice cuáles son los derechos del niño, entre los que se incluyen los derechos relacionados a la familia, que son los derechos de estar con sus padres, su derecho de tener relaciones normales con estos. También este convenio trata temas sobre los viajes al extranjero, y es importante porque da el derecho del niño también de poder movilizarse entre países junto a su familia, pero deja en claro
el tema de que el niño no puede ser movido de forma ilegal ni retenido de forma ilegal. Entonces nos establece en primera forma, a nivel muy básico, la prohibición de la sustracción de menores. El segundo convenio más importante que tenemos que hablar es la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, que es importante sobre todo para los estados americanos, ya que entre las primeras cosas que hace es obligar a los estados miembros de este tratado a cooperar para prevenir estos casos y resolverlos en el tiempo oportuno. Significa que deben cooperar para asegurarse que el menor sea devuelto de forma adecuada y que los derechos del niño sean respetados. También da una pincelada de las normas básicas para permitir esta restitución de los menores. No en gran detalle, pero sí establece pautas básicas que deben seguirse. El segundo es la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, ámbito de aplicación. Y este sí tratado es más específico sobre la restitución de menores en cuanto establece los pasos que deben seguir, los mecanismos, los mecanismos disponibles. Además que, como habíamos mencionado, este tratado reconoce que la protección que le están dando no es solo hacia el derecho del niño, sino también que se utiliza para proteger los derechos de custodia y visita, por lo cual son los padres los que pueden pedir estos, bueno, no solo los padres, también cualquiera que tenga la custodia, es el que puede pedir esta restitución del menor. Y otro tratado muy importante es el Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que muy parecido al anterior, protege a los menores que han sido trasladados de forma ilegal y establece las medidas necesarias para la restitución. Entonces es muy parecido a la Corte Interamericana y entre ellos son supletorios, por lo que si faltara una norma o no se explicara bien en uno de los tratados, pues los miembros pueden aplicar disposiciones de otro en una integración. Ahora, en cuanto al proceso específico que se determina en el nuevo Código Procesal de Familia, tenemos que la legitimación activa será del padre, la madre, la persona tutora o guardadora de hecho o derecho, la institución u organismo que ejerciera el derecho de guarda o custodia conforme al régimen jurídico del país de residencia habitual del niño inmediatamente antes de su traslado o retención. Por otro lado, la legitimación pasiva estará para la persona que ha sufrido o retiene ilícitamente a la persona menor de edad, cuyo desplazamiento o retención constituye la causa de la solicitud. Entonces, creo que es importante mencionar que previo a la presentación de su solicitud, la autoridad central designada o la parte interesada podrá solicitar como medida urgente la localización y la protección de la persona menor de edad. Es importante mencionar que este Código Procesal de Familia prevé que la autoridad central solicite o adopte las medidas adecuadas tendientes a conseguir la restitución voluntaria de la persona menor de edad y comunicará al juzgado el resultado de la solicitud. Seguidamente, a partir de que se hubiera solicitado la previa localización de la persona menor de edad, correrá un plazo de 30 días naturales a efectos de que se presente la solicitud correspondiente de restitución. En caso de que venza este plazo, las medidas adoptadas de forma cautelar
caducarán de pleno derecho a menos que se presente la solicitud de restitución. Entonces, como lo mencionaron anteriormente, la solicitud de restitución deberá ajustarse a los requisitos establecidos en los convenios internacionales atinentes a la materia y se podrá presentar de forma directa ante la autoridad central o mediante solicitud directa ante el órgano judicial competente, jurisdiccional competente. En este último caso, se remitirá de inmediato a la autoridad central. La presentación de la solicitud de restitución ante la autoridad judicial jurisdiccional marcará la fecha de inicio de los procedimientos, pues en estos casos el tiempo es un factor clave, atendiendo a ese principio de interés superior de la persona menor de edad. Entonces, admitida esta solicitud, se procederá al dictado de una resolución con carácter de sentencia anticipada, la cual debe contener el dictado contra la persona requerida de la orden de restitución de la persona menor de edad. En segundo lugar, el otorgamiento del plazo de 3 días para la oposición a la petición y para que se opongan las excepciones pertinentes y se presente y ofrezca la prueba. En tercer lugar, el dictado de las medidas cautelares necesarias a los efectos de la protección y sujeción de la persona menor de edad al país, o bien la modificación o el mantenimiento de las medidas adoptadas inicialmente. En cuarto lugar, tenemos que la orden de notificación, se debe llevar una orden de notificación al Patronato Nacional de la Infancia para que actúe en defensa de los derechos de la persona menor de edad. En quinto lugar, se requerirá una designación de un representante para la persona requiriente en caso de que no pueda trasladarse al país. Si no existiera una posición y se formularan excepciones a la solicitud, la sentencia anticipada quedará firme y se dispondrá a hacerla efectiva comunicando a la autoridad central. Si existe oposición y en caso de que se considere que la oposición no se encuentra fundada, la autoridad judicial resolverá de esa forma y ordenará la firmeza de la sentencia anticipada con comunicación a la autoridad central. Si se admite la oposición formulada, se pondrá en conocimiento de la parte requiriente por el plazo de 3 días y en esa resolución se convocará a una audiencia dentro de los 5 días siguientes. En esa misma resolución, la autoridad judicial se pronunciará sobre la admisión de los medios probatorios ofrecidos por las partes. Y es importante mencionar que la resolución que rechace prueba no tendrá recurso de apelación. La audiencia no dejará de celebrarse ante la ausencia de los citados y en ella se intentará una conciliación, la que verificada se hará constar en acta y será homologada por la autoridad judicial. En caso contrario, se procederá a la fijación de los puntos en debate, se diligenciarán los medios probatorios dispuestos, se oirá a la persona menor de edad cuando a juicio del tribunal esté en condiciones de formarse un juicio propio y de forma breve a las partes. Al final de la audiencia se emitirán conclusiones. Posterior a ello se procederá al dictado de la parte dispositiva de la sentencia. La sentencia integral deberá ser dictada y notificada dentro del plazo de 3 días. Por último, al dictarse la sentencia, la autoridad judicial deberá valorar, opuestas o no, como excepciones por parte de la persona requerida, la procedencia o no de lo pedido conforme a los motivos indicados en su oposición. Por último, quedará la ejecución de la sentencia. Ahora vamos a hablar sobre los retos y casos en los que se solicita la devolución del menor. Primero vamos a hablar sobre los casos en que se solicita la devolución del menor. La restitución de la persona menor de edad se solicita cuando haya un traslado o una retención ilegal. De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, en el artículo 4, se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se produzca en violación de los derechos que ejercían individual o conjuntamente los padres, tutores o guardadores o cualquier institución inmediatamente antes de ocurrir el hecho de conformidad con la ley de la residencia habitual del menor. Es importante mencionar que de acuerdo con el artículo 5 de la Convención, tienen legitimidad para instaurar un procedimiento de restitución todas las personas que se mencionaron en este artículo. Son competentes para conocer de la situación de la restitución las autoridades judiciales o administrativas del Estado parte, donde la persona menor de edad tenía su residencia habitual antes del traslado o la retención.
Si hubiera un motivo de urgencia, es posible también que se presente la solicitud ante las autoridades del Estado parte donde se encuentra la persona menor trasladada o retenida, de acuerdo con el artículo 6 de la Convención. Según el artículo 11, si se demostrara mediante oposición que la persona titular de la solicitud o demanda no ejerció efectivamente su derecho en el momento de traslado o retención o que hubiera dado su consentimiento o anuencia posterior al traslado o retención, no se debe ordenar la restitución del menor. Igualmente, si se demuestra que existe un riesgo grave de que la restitución puede implicar la exposición a un peligro físico o psíquico para el menor. También si la persona menor se opone a regresar y cuenta con la edad y la madurez que justifiquen que se considere su opinión, no se debe obligar a la restitución del menor. Igualmente se puede negar la restitución cuando sea manifiestamente violatoria de los principios fundamentales del Estado al que se requiere, consagrados en los instrumentos universales y regionales sobre los derechos humanos y de la niñez. Esto por el interés superior del menor que mencionamos anteriormente, de acuerdo con el artículo 25 de la Convención. Ahora vamos a hablar sobre los retos que se dan en la restitución de menores. En primer lugar, en muchos casos, la persona que está reteniendo al menor trata de conseguir que mediante una resolución judicial o administrativa del Estado de refugio se legalice la situación de hecho creada. Esto puede resultar beneficioso para la persona que traslada o retiene al menor, ya que la jurisdicción del Estado de refugio va a juzgar el caso. Otra problemática es referente a las demoras en la tramitación de los procesos. Esto no sucede tanto en Costa Rica, sin embargo, en España hay un promedio de duración de 1 año y medio de los procesos y en Argentina se han registrado procesos que tuvieron una duración de más de 6 años. Estas demoras se deben principalmente a la ausencia de un procedimiento específico para la restitución de menores en la normativa interna del país y la falta de especialidad de los operadores que intervienen. Por otro lado, también existe un conflicto de leyes, ya que en el Convenio de la Haya no se establece expresamente lo que se constituye como interés superior del niño. Esto significa que hay dificultades en la determinación por parte de los tribunales de cuál es el interés superior del niño. Otro problema específico de Costa Rica es la discordancia en la aplicación del Convenio de la Haya que existe entre el Tribunal de Familia y la Sala Constitucional por la aplicación del convenio y la relación del convenio con los principios constitucionales y legales del Estado. Ahora vamos a hablar sobre un caso de interés. Para poder visualizar de manera concreta el problema mencionado en la aplicación del convenio de la Haya entre el Tribunal de Familia y la Sala Constitucional. Los artículos 13 y 14 del convenio de la Haya establecen los casos en los que no se obliga a restituir a la persona menor de edad a su país de origen. En el voto 6644 del 2013 de la Sala Constitucional, se resuelve sobre el caso de una mujer que interpone un recurso de habeas corpus contra el Juzgado de Niñez y Adolescencia y el Tribunal de Familia. Se indica que por fallos del juzgado se obliga a dos menores de edad costarricenses a salir del territorio nacional e ir a Estados Unidos a reunirse con su padre. En el voto de la sala, se indica que las resoluciones son contrarias al artículo 32 de la Constitución Política, que dice: ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional. En respuesta a lo dispuesto en este artículo, la coordinación del juzgado indicó que las menores nacieron en Estados Unidos en los años 2001 y 2006 y que no fue hasta el 2012 que fueron inscritas en el registro civil. Por lo tanto, consideran claro que la inscripción en el registro civil fue motivada por el proceso de restitución. En cuanto a las excepciones de la obligatoriedad de la restitución, consideran que si estas no existen, ordenar la permanencia de los menores en Costa Rica no sería proteger a la familia, sino es proteger al padre o madre que sustrajo a los menores ilícitamente de su lugar de residencia habitual. La Sala Constitucional mantiene que se deben valorar las circunstancias del caso conforme a los principios generales que rigen el Estado democrático de derecho e informan al derecho de la Constitución. Por lo tanto, la Sala resuelve que existen suficientes elementos para hacer pensar que las tuteladas han desarrollado relaciones importantes a nivel educativo, familiar y social que han creado un arraigo de los menores en el país,
por lo que si se les obliga a salir del país, se les podría provocar una afectación seria. En este sentido, debe tomarse en cuenta que el artículo 20 del Convenio sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores dispone que la restitución del menor podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. De ahí que en aplicación del principio de interés superior del menor, que se deriva del artículo 51 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño, suscrita por Costa Rica, esta sala debe acoger el recurso en aras de garantizar la prevalencia del interés y los derechos de los tutelados, los que deben ser protegidos por el Estado, incluso sobre otros derechos que puedan resultar legítimos. Entonces, la opinión discordante de ambos entes jurisdiccionales se ve así. El Juzgado de Niñez y Adolescencia y el Tribunal de Familia consideran que se debe ponderar el interés superior del menor y la protección a la familia, pero que en este caso no se confirmó ninguna de las excepciones a la restitución establecidas en el convenio, así que ordenar la permanencia de las menores en Costa Rica no cumple con el convenio y protege a la madre que la sustrajo ilícitamente. Por otro lado, la Sala Constitucional considera que de conformidad con el principio de interés superior del niño y considerando la opinión de los menores, se debe rechazar la restitución.